agradeciéndole a todas las personas, como siempre, que nos sintonicen el toque de queda del mediodía, Psicología y Salud Radio. Y quiero invitarlos, señores, como siempre, al Salón Mónaco 24K, que es el salón que se ajusta a tu necesidad. Tenemos nuestro showroom en el cual podrán encontrar todos nuestros productos y un personal altamente calificado. Yo, en lo particular, siempre les invito a que prueben las ampollas, que son el final. Recuérdense que somos un salón que se ajusta a tu necesidad porque somos 24 horas. Estamos ubicados en la calle Salvador Espinal Miranda, esquina Manuel Rueda, en Santo Domingo. Puede comunicarse a los teléfonos 829-850-7590, así que vayan todos para allá. Mi querida Cris, cuéntame qué tenemos hoy. Bueno, hoy tenemos 2 entregas súper especiales. Muy especial. Muy especiales. En la primera parte del programa, pues vamos a tratar el interesante tema, la criminalidad, a cargo del doctor Robert Cabral, experto en la materia. Buenas, ¿cómo está, doctor? Muy buenos días y saludos para todos. Sí, vamos a hablar acerca de la criminalidad. ¿Cuál es el concepto de criminalidad a nivel general? La criminalidad es la vulneración de las normas admitidas y establecidas en el orden legal, en el derecho positivo. También la vulneración de las normas de convivencia social, en la medida en que surge una agresión contra un hábito colectivo, una norma asumida o una conducta de comportamiento no necesariamente legal, se constituye en una vulneración de los hábitos de convivencia, de la paz y de las relaciones que deben prevalecer en una sociedad de manera pacífica. Cuando se quebranta el orden, surge conflicto social. Okay. ¿Y qué factores influyen a la hora de nosotros hablar de este término, criminalidad? La criminalidad es la expresión de la vulneración, como he dicho, de los hábitos de convivencia. Hábitos de convivencia que pueden ser legales, morales o éticos. En el nivel ético y en el nivel moral se transgrede y surge el conflicto social en la medida en que se rompe con determinadas conductas esperadas que practica la mayoría y que se consideran conductas legítimas. Por ejemplo, cuando vivimos en un edificio y usamos el parqueo común que corresponde a toda la vecindad y usted se instala con 2 vehículos teniendo solamente la posibilidad o el derecho o la práctica común de usar un parqueo, usted está vulnerando una norma que practica y que acepta y que es legítima entre todo el vecindario. En esa medida surge un conflicto social. Ahora, la criminalidad entendida como la vulneración de la ley se refiere a la violación de las leyes, normas y estatutos vigentes que determinan y que son exigibles social y judicialmente por la ley y por los organismos de justicia. En el caso de la criminalidad hay varias categorías. Hay una categoría que es la llamada criminalidad de cuello blanco o criminalidad corporativa. Está la criminalidad famélica, que es la criminalidad del delito simple. La criminalidad que genera el estado de necesidad, y la criminalidad que se sucede en los grupos sociales, fruto de la conflictividad social. En el caso dominicano, en el caso de República Dominicana, una de las características más trascendentes del conflicto social y de la criminalidad tiene que ver con la vulneración de las normas de convivencia, equidad, justicia, integración social y sobre todo acceso a derechos. Una parte importante que caracteriza el conflicto social y el crimen, la violencia en República Dominicana, está asociado a los escenarios sociales de conflicto y de una profunda inequidad. Sobre todo, cuando verificamos los niveles estadísticos, nos damos cuenta que los mayores niveles de criminalidad y de violencia en República Dominicana se dan entre adolescentes y jóvenes. Y eso tiene una explicación. Y también contra mujeres y adolescentes tiene también una explicación. Y parte de este problema
se origina primero en la convivencia social, la marginalidad, la falta de oportunidad, la crisis social o la anomia social, la falta de acceso a niveles de empleo y a niveles de control social. Porque una comunidad, toda comunidad tiene distintos niveles de control. Existen controles informales y controles formales. Los controles informales, los clubes, las iglesias, las asociaciones, la junta de vecinos. Son niveles en que la gente se da cuenta que hay una cierta autoridad y que se imponen ciertas normas colectivas que son de respeto común o que son asumidas de manera consciente por la colectividad. La gente asiste a la iglesia, en la iglesia se verifican las conductas, y en la iglesia también se ejerce la crítica social sobre determinadas prácticas o conductas en el vecindario, igual en la junta de vecinos. Ahora, hay otro nivel que es el nivel formal, el que se impone a través de la institucionalidad, porque el Estado en todo orden es el órgano o el aparato que ejerce el monopolio y el control de la violencia social o el control de la coacción social. La Policía Nacional es un órgano legítimo oficial del Estado. El Ministerio Público o el fiscal, que es el órgano que representa la acción social o que representa a la sociedad a través del gobierno, es un organismo institucional del Estado. Los jueces son parte de un poder del Estado, de los tres poderes del Estado, en el caso del modelo dominicano. Son parte de la institucionalidad que ejerce e impone de manera legítima la coacción y la coerción social. Yo no puedo mandar a nadie a la cárcel, ni tomarla a usted y apresarla y meterla presa, pero un juez sí lo puede ordenar y lo hace cumpliendo con un mandato preestablecido que son la Constitución y las leyes. Usted como experto en el área del problema haitiano, que realmente usted es de las personas que más pues representa a la República Dominicana en este sentido. Sí. ¿Cómo está esa relación de problemática haitiana con relación a la criminalidad en nuestro país? El problema de la criminalidad en República Dominicana es un problema grave. Ha sido admitido incluso por el presidente de la República que es uno de los principales problemas que enfrenta en su agenda de gobierno en 2 periodos consecutivos que lleva ya el gobierno. Es un problema creciente, es un problema que ha cambiado y ha impactado en los hábitos de vida de la ciudadanía y del pueblo. La gente teme salir en las noches de sus casas después de determinadas horas. La gente vive preocupada y atenta a los niveles de seguridad en sus casas. Cuando sale con la cartera, el celular, cuando se monta en el automóvil. Hay una preocupación creciente porque es un problema real. Es un problema real que se da en la sociedad dominicana y que ha modificado los hábitos de vida, y esto es muy importante, del pueblo dominicano. No solamente en las actividades sociales, escolares, en los negocios. Por ejemplo, hay barrios que usted va y encuentra los negocios ya con rejas, negocios que parecen fortalezas, negocios que venden a través de rejillas porque no pueden estar abiertos a determinadas horas. Hay calles donde la gente no pasa a determinadas horas y todo el mundo sale de su casa con la precaución de dónde guardar el celular, dónde guardar la cartera, porque la gente sabe ya que es un problema permanente, es un problema normal y cotidiano. La criminalidad se ha convertido en un problema no excluyente ni un problema esporádico, es un problema continuo, es un problema de la rutina cotidiana del dominicano. En el caso de la migración, hay 2 componentes. Tenemos un problema de migración haitiana en República Dominicana, totalmente descontrolada y totalmente intensiva, continua y mayoritaria. Y tenemos un problema emergente de una migración venezolana. En el caso de los haitianos, por razones de cultura de vida, hay un componente de violencia muy fuerte, de violencia primitiva, de sectarismo y de ejercicio de la acción a través del machete, lo que son las mutilaciones. Ya hay estadísticas en República Dominicana que se pueden cuantificar sobre agresiones y violencia ejercidas por haitianos en República Dominicana contra dominicanos. Y las estadísticas nos muestran que de manera característica son acciones contra adolescentes, envejecientes y agricultores principalmente. Agricultores en los campos donde hay una población disgregada haitiana, personas envejecientes porque no tienen los medios para ejercer su defensa
de la manera apropiada y generalmente son víctimas de atracos o asesinatos, generalmente a machetazos. En el caso de las adolescentes, en los barrios por violaciones o mutilaciones, y en el caso de mujeres que generalmente son abusadas, violadas o atracadas. En el caso de los venezolanos hay otra característica. Ustedes han escuchado, por ejemplo, el uso de la llamada burundanga. Esa es una modalidad, una manifestación de ataque o de violencia criminal importada de Sudamérica. Porque en República Dominicana no era una práctica común, no era conocido el uso de ese material, de esa sustancia para hacer atracos. El atraco típico dominicano ha sido el asalto en los motores, el escalamiento de las casas, el asalto en las calles, el robo de cartera o el robo de celulares. Pero no en esta modalidad con que ha estado ocurriendo recientemente, después que ha comenzado a llegar a República Dominicana una migración masiva y que ya es importante de ciudadanos de Sudamérica, especialmente de Venezuela y de Colombia, sin que ello implique un estigma, pero esos son parte de los conflictos y desafíos que se dan en las migraciones, y es por eso que los estados tienen que asegurar los niveles de control sobre la población que ingresa a sus países, porque esas son parte de la responsabilidad del Estado. En el caso dominicano, yo puedo asegurar, aún de manera empírica, que el problema principal de la criminalidad aquí se da en dos niveles, porque como abogado y criminalista lo he vivido, y como ciudadano también lo he vivido, y me ha impactado mucho. Yo he visto salir en la Avenida Bolívar, cerca de mi oficina, por ejemplo, mujeres que salen de su trabajo como domésticas y que cobran ese día a las 5 de la tarde. Y he visto como un motorista se le acerca, le roba la cartera. Y yo he visto a esas mujeres desplomarse, temblando, llorar y decir: Dios mío, lo único que tenía para la compra de mis hijos. Llorando, desplomada, desesperada, porque le han robado la quincena, lo que significa 15 días de trabajo, y con lo que ella tenía sus expectativas para comprar la comida de sus hijos. También lo he visto en los supermercados, saliendo de los bancos. Las mujeres son una víctima muy importante en el problema de la criminalidad en República Dominicana. No solamente por la cuestión de los robos y los atracos, sino también de la violencia de género, de la violencia contra la mujer. Es un problema que no ha sido superado y que el gobierno no tiene respuesta. Y los organismos institucionales, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura, CONANI y una cantidad de organismos sectoriales no han tenido capacidad, el Ministerio de la Juventud, de darle respuesta a ese problema, y el gobierno lo ha tenido que admitir. El otro componente es la juventud, adolescentes y jóvenes. Usted va a los barrios y usted encuentra en una esquina 20 jóvenes, en una barbería, chateando, fumando juca o perdiendo el tiempo. O drogándose, porque los puntos están abiertamente funcionando en los barrios. Y usted se pregunta, ¿pero por qué? En un país que tiene 200 programas sociales, ¿dónde está el proceso de inclusión de los jóvenes? O esos programas no funcionan, o esos programas están mal planificados, o hay una mala focalización, o no miden los parámetros de la población a la que tienen que intervenir. ¿Por qué si tenemos tantos programas escolares, si tenemos tantos programas sociales, por qué hay una cantidad cada día más creciente de jóvenes en las calles, desempleados, dedicados a atracar o a robar? ¿Por qué no hay un programa de inserción, de atracción de los jóvenes a insertarlos en estos programas de desarrollo? Esto es un desafío muy serio que tiene que afrontar la sociedad dominicana. Una sociedad que es hoy de 12 millones de habitantes y probablemente estemos próximos a los 15 millones mal contados. Una sociedad compleja. Una sociedad donde el ordenamiento territorial no existe y donde en cualquier esquina surge un barrio, surge una comunidad no planificada, jóvenes y familias que no tienen expectativa de empleo, que tienen que lanzarse a las calles o dedicarse al atraco, al robo, porque no tienen inserción social, porque el Estado no ha desarrollado capacidades y mecanismos para insertar a esa familia y organizarla socialmente. Porque no se trata
de un estado de control social. Estamos hablando de un estado democrático, pero un estado democrático que también tiene que imponer una disciplina social, porque hemos pasado del descontrol al desorden y de la violencia institucional al desorden. Un joven que termine el bachillerato, que no tiene posibilidad de insertarse en un empleo, que no tiene posibilidad de insertarse en una academia, en una escuela, en un curso técnico, ¿qué es lo que le queda? ¿Dónde están los programas? Estos cientos de miles de millones que estamos invirtiendo en programas sociales, ¿cuáles son los impactos? ¿Cuál es la eficacia que tienen? Entonces, tenemos una criminalidad que está ahí, que no la podemos negar, que la estamos padeciendo todos los días. Entonces, el Estado tiene que dar respuestas y la sociedad tiene que demandar también respuestas. No basta con los programas, hay que medir la eficiencia y la capacidad, la capacidad de inserción y de penetración que tienen esos programas para absorber a una población joven, creciente, que demanda servicios y que demanda oportunidades, porque le estamos ofreciendo una publicidad que les crea expectativas de los tenis, el celular, la juca, la gorra, la pinta, el motor, el carro. O sea, estos son los fenómenos que tienen que ser observados y analizados. Y no basta una política reactiva, que es la que aplica el gobierno. Una política post facto, post hecho. Tiene que ser una política de prevención. Yo no quisiera establecer comparaciones, pero en el caso de Cuba, independientemente del modelo político que apliquen, en términos de la política de ciudadanía y de seguridad, hay altos niveles de control, reconocidos por organismos internacionales. En cada bloque hay un policía, la policía no macutea a la gente, la policía orienta, la policía educa. Ese es otro problema que tenemos, muy serio. El problema en el nivel policial. Una policía nacional que no terminamos de reformar y que no terminamos de entender que es el órgano más próximo a la ciudadanía para manejar el orden y la ley. Y ser policía no es fácil. Ser policía es una tarea muy difícil. Pero ¿cuál es el modelo de policía que estamos formando los dominicanos? En primer lugar, mal pagados. Usted sabe lo que acaba de pasar. Usted sabe lo que acaba de pasar. Que recientemente, en una evaluación que se hizo, más del 50% de la policía había que mandarlo a hacer ejercicio, porque la obesidad no les permitía ni siquiera poder sacar un arma con eficiencia o poder ejercer el control social en un conflicto por los estados de salud. Es lo primero. Problema de entrenamiento, de capacitación. Luego, el problema del salario. Un policía que gana 5,000 pesos al mes es un policía que tiene que ir a los puntos de droga a pedir la leche de sus hijos. Es un policía que tiene que convivir con el criminal, con el delincuente. Son cabos y sargentos todos. Entonces tenemos que decidir cuál es la policía que nosotros necesitamos, cuál es la policía que deseamos y cuál es la policía que nosotros tenemos que pagar. Porque no basta comprar equipos tampoco, no basta comprar uniforme, no basta tener 15,000 policías cobrando, pero que no hacen el servicio, porque están en Plaza Lama, están en La Sirena, están en la tienda, en los supermercados, brindando otro servicio. Y ganando cheques. Dejan su cheque de la policía al superior y se van a cobrar en Plaza Lama. Ellos cobran un cheque por la policía y el que lo asume como contratista le paga una iguala. Entonces, tenemos el problema de la judicatura. Una judicatura muchas veces cuestionada porque no responde a las expectativas democráticas del equilibrio, de imparcialidad y de integridad que exige la ciudadanía, y la gente percibe que está muy comprometida con los procesos de impunidad y con los procesos de control gubernamental. En esas condiciones, un poder judicial no puede funcionar. Un poder judicial tiene que tener el equilibrio y ejercer el principio de garantía de que la sociedad se sienta debidamente representada y de que no se perciba la justicia aplicada en función de los niveles Odebrecht versus un muerto de hambre que se roba un plátano. El que roba 10 millones y el que se roba un racimo de plátano. El que se roba el racimo va a la cárcel de la Victoria, 8 meses, 1 año preso, y el que es acusado o es encausado por un crimen de 10 millones de dólares está en su casa o en arresto domiciliario. Aquí hay un problema de seria desigualdad sobre la percepción de la proporcionalidad en la aplicación
del castigo y en la severidad de las medidas que tiene que aplicar la justicia en el nivel del control previo a los procesos, lo que llamamos la medida de coerción. Bueno, Criminalidad de verdad que le ha dicho aparente. muchas cosas importantes e interesantes. Vamos a invitar a las personas que nos llamen 809-539-8850 para que nos aporten sus ideas y nos, ¿verdad?, se comuniquen con nosotros. De verdad que es sumamente interesante. Uno se queda sin habla, sin nada, con todas las cosas, doctor, que usted nos está exponiendo, que es una realidad. Quería preguntarle, cuando usted habla de la criminalidad, de los asaltos y demás, ¿qué porcentaje hay entre mujeres y hombres que están en estas actividades más o menos? Es que las estadísticas dominicanas no son confiables. No, eso es cierto. Tenemos estadísticas judiciales, estadísticas policiales, estadísticas del Ministerio Público Sí. y no verificamos una confidencialidad, una credibilidad en un nivel óptimo que permita hacer un mapa para determinar dónde están los niveles, las falencias, los tipos de delitos en proporción a sexo, a género, a niveles de edad y sobre todo a los sectores sociales. Aquí existe lo que se llama el mapeo de la criminalidad. Es un mapeo que hace el Ministerio Público y lo hace sobre determinados parámetros de las estadísticas que ellos manejan. Estadísticas que no son confiables. Nosotros necesitamos un nivel de estadístico desde que se surge el conflicto o la denuncia, y esa denuncia va pasando por determinados niveles hasta su judicialización, su proceso de cárcel y proceso de libertad. Mira, en los niveles fundamentales en República Dominicana se verifica que la mayor población que está encarcelada son jóvenes entre 18 y 35 años. La mayor población carcelaria dominicana es entre los 18 y 35 años. Eso debe dar un indicio de cuáles son los niveles en que se producen las edades con las que se producen los crímenes y delitos y los conflictos sociales en República Dominicana. Luego tú encuentras drogas. Droga es una estadística fundamental, ya cotidiana, y ya los procesos de droga en República Dominicana son procesos de rutina. No es nada extraordinario o excepcional como ocurría 10 años atrás. Ya es cotidiano agarrar a una mujer, un joven, con 10, 12 bolsas de droga, o traficando o trasladando 1 kilo de droga o una paca de marihuana como si nada. Es típico en los barrios. Y la gente ha cambiado una botella de ron por 200 pesos de droga o por una bolsa de droga. O sea, son las nuevas modalidades, las nuevas expresiones que se dan en el delito y en el crimen en República Dominicana. Tú encuentras también en las mujeres un alto por ciento de involucradas en atracos, en bandas, en drogas y en violencia sexual también. Mujeres provocando violencia sexual contra mujeres y contra hombres. Esas son las características básicas de esa criminalidad en República Dominicana, mal evaluada, mal examinada y sobre todo mal prevenida. Bueno, señora, no está fácil. Está fácil. Consejo final, doctor. Bueno, yo creo que el problema ha superado la política gubernamental. Yo creo que el gobierno ha fracasado en la política de seguridad ciudadana y la política de prevención del crimen y el delito y lograr una convivencia de paz en la sociedad dominicana. Yo creo que uno de los factores a los que no se le pone mucha atención y que a mí sí me interesa mucho desde el punto de vista de la criminalidad es la cuestión del ordenamiento territorial. Para mí, este es un elemento clave e indispensable en el tratamiento de una política criminal preventiva, eficiente, que nos permita reducir los niveles de crímenes a todos los niveles, tanto por categoría como por segmentos sociales y territoriales. ¿Por qué digo ordenamiento territorial? Porque en República Dominicana, tú el que quiera hacer un barrio lo hace donde quiera. Así es. Usted quiere ocupar
el Parque Mirador, van 10 familias, se meten y comienzan a construir y hacen un barrio. Ay, no se atreven. En ese barrio, pero lo han intentado. En ese barrio, en esos barrios emergentes, hay un problema inmediato. Primero, de servicios sociales inexistentes. Eso genera un hacinamiento y una crisis de salubridad y una crisis asociada de seguridad. Porque son barrios no planificados, donde la gente se hacina, comienza a hacer casuchas y barriadas sin ningún tipo de planificación, de orden social, de seguridad, Madera, de saneamiento, de servicios sociales, agua, energía eléctrica, comienzan a robarse la luz, comienzan a robarse el agua, comienzan a robarse el terreno, y entonces también comienza el conflicto social, porque es una colectividad bajo presión, que vive bajo presión. Y ahí comienza el problema primario de la criminalidad en República Dominicana. Ustedes recuerdan cuando se construyó la autopista Duarte, que en Villa Altagracia, en los laterales de la autopista, comenzaron a emerger barrios y casas no planificadas. Y ustedes no recuerdan que de noche no se podía transitar porque le caían a pedrada a los vehículos. Incluso hubo varias personas que fueron asaltadas, y se habla incluso un gerente de Falcon Bridge que le cayeron a pedrada a su carro cuando iba transitando, chocó y se mató, y le cortaron el dedo para llevarle el anillo. Le cortaron el dedo para quitarle el anillo, ya herido de gravedad. O sea, nadie fue a atender la situación física del accidente. Fueron a asaltarlo. Entonces, luego que esos barrios se forman, es cuando la policía comienza a intervenir. Después que ya esos barrios han generado ya una población, entonces ahí es que la policía comienza a prevenir. Por eso yo entiendo que el ordenamiento territorial, de una manera estricta, de una manera imperativa, es una obligación que el Estado tiene que definir. Y nos preguntamos entonces, bueno, ¿y qué va a hacer la gente? Ese es el desafío, entonces, de una política de vivienda. Una política de vivienda donde aquí hay dominicanos que tienen 10 casas del Estado, que han recibido 10 apartamentos del gobierno, y hay familias que no tienen una casa. Así que lamentablemente es que vivimos. Doctor, redes sociales, números de contacto. Sí, cómo no. Estamos tan inmersos en el tema. Ay, doctor, disculpe. Finalmente, hasta yo me fui concentrado en ese tema. Que la política criminal es una política de toda la sociedad, no solamente del gobierno, sino también de la población, de la sociedad civil, de los grupos académicos, los grupos civiles, los grupos militares, los grupos eclesiásticos, los grupos religiosos, los grupos culturales y los grupos deportivos. Pero hay una responsabilidad del Estado que es fundamental y que es primaria. El Estado que tiene la responsabilidad de definir el programa de política criminal que el país necesita. Y yo creo que este es un imperativo histórico sin el cual la República Dominicana no va a avanzar a niveles adecuados de progreso social, especialmente en la política turística, que ya se ve afectada, que es uno de los renglones básicos de ingreso del Producto Interno Bruto de República Dominicana. Y ya se está verificando problemas muy serios en la industria turística en República Dominicana a causa de la crisis de seguridad, especialmente en los polos turísticos. Así es, claro que sí. Sí, bueno, doctor, muchas gracias. Como A siempre ustedes, reiteramos, a Psicología y ustedes. Salud a su orden. Muchas gracias a ustedes. Ay, doctor, de verdad que Esta es fue su muy, casa. muy interesante. Muy interesante. No todo como que no fue. Hay que dar la segunda parte. Hay que dar la segunda. Siempre decimos eso. no, Cuando pero va, hay que cuando dar esos la temas son segunda tan parte. interesantes, como que Sí. uno todavía como que le queda algo. Es importante que llegue la información y que las personas Claro. pierdan el miedo y que todos podamos aportar un granito de arena. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.